Bueno, bienvenido a la última etapa de este conversatorio que comenzó en el día de ayer viernes y hoy termina con la mesa importante que tenemos porque toca en sí el tema que nos dio origen a estos 2 días de discusión, de conversar, de expresar ideas, que tiene que ver con la otra pandemia, el SIDA. Para eso hemos invitado a dos personalidades muy importantes de Latinoamérica y el Caribe, como es a la señora Nora Barr y al doctor César Núñez. El objetivo que tenemos desde HF es tratar de, en este día que estamos muy cercanos al 1 de diciembre, poder mostrar de que el VIH-Sida sigue con nosotros, que sigue siendo una problemática de salud pública y que no tenemos que bajar los brazos. Recordemos que hace tan solo 5 años atrás hablábamos que en este 2020 deberíamos llegar a alcanzar metas del 90-90-90. El 90% de las personas que vivían con VIH lo deberían saber, el 90% de ellas deberían estar en tratamiento y el 90% de ellas deberían tener un tratamiento, tener una carga viral indetectable, un tratamiento efectivo. Eso nos iba a llevar para que en el año 2030, con un 95, 95, 95, podemos estar pensando en terminar con la epidemia del SIDA. Hoy vamos a ver si esto es realidad o no. Ya podemos adelantar por números, como lo vinimos viendo por ciertos medios, que nos está costando llegar a cumplir las metas de 2020. Es muy probable que no las podamos cumplir y hoy el doctor César Núñez nos va a traer un poco de luz sobre cómo estamos a nivel mundial, cómo estamos en Latinoamérica y el Caribe. Y por otra parte, Nora nos podrá ayudar a pensar cómo podemos hacer para volver a poner al VIH-Sida en el lugar del cual desapareció en este último tiempo y desde el cual queremos que siga estando, porque necesitamos seguir avanzando, porque necesitamos seguir pensando que la meta de terminar con la epidemia del SIDA puede ser real. Así que yo le voy a dar primero la palabra al doctor César Núñez. El doctor César Núñez es un médico, cirujano, y que tiene una especialización en salud pública internacional en la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos. Él fue jefe del Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de Honduras, de donde es originario, y ya hace desde el 2007 que se encuentra a cargo de la dirección del equipo de apoyo regional de ONU-SIDA para toda Latinoamérica y el Caribe. Además, es un amigo personal y alguien a quien respeto mucho por sus dotes políticas y sobre todo científicas. Así que, César, te doy la palabra y nos disponemos a escucharte. Compartir la mesa junto con Nora realmente es un honor. Y muy rápidamente, entrando en materia, hablar un poco de lo que es la pandemia del VIH, porque al momento tenemos dos pandemias chocando una con la otra. Como bien ha dicho el doctor Pedrola, nos habíamos propuesto en el mundo la meta de alcanzar el 90-90-90 en términos de tratamiento y en términos de prevención también, y cuidado que en estigma y discriminación. Pero no es un secreto que el mundo se ha quedado corto a la hora de cumplir esas metas y no podemos culpar a la COVID-19 de ello. Ya veníamos retrasados en el cumplimiento de dichas metas. Hemos bajado la intensidad de las acciones de respuesta al VIH alrededor del mundo. Sí, han habido algunos avances importantes. Creo que el tema de tratamiento particularmente logró ver un repunte en el tema de la reducción de las muertes debido a que más y más personas estaban recibiéndolo, pero
no ha sido lo suficiente. Más preocupante aún es que no podemos permanecer solamente enfocados en entregar tratamiento a todas las nuevas infecciones. Tenemos que prevenir. Y ahí es donde estamos encontrando escollos importantes, parte de lo que voy a conversar durante la presentación del día de hoy. Como acababa de decir, la pandemia sigue siendo una crisis mundial agravada por las desigualdades. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Países de renta media en América Latina concentran el 80% de los que viven en la pobreza o por niveles inferiores a la pobreza extrema. La inequidad de género, las diferencias hombre-mujer, no solo se ven en el tema del pago distinto por mismo trabajo, sigue siendo un tema en la región, el estigma y la discriminación, barreras para la prevención y el tratamiento. Es una situación que todavía no hemos podido lograr. Y por supuesto, la COVID-19 nos impacta seriamente la respuesta, nos da nuevos retos y nos invita a ser innovadores, pero ante todo a reforzar la importancia de la presencia de las comunidades en la mesa de toma de decisiones para mitigar el impacto de ambas epidemias. Porque las determinantes sociales de la salud son las que están en el basamento de ambas epidemias. La COVID-19 vino a desnudar una realidad de América Latina y el Caribe, una región cuyos países tenían probablemente entre 20 y 25 años de no privilegiar las inversiones en salud. Puede ser que haya países que sí lo hayan hecho en menor grado, pero no en el grado en el que se necesitaba. La COVID-19 nos agarró desprevenidos en algunas de las áreas en las cuales necesitábamos estar atentos. Datos que fueron compartidos este jueves 26 de noviembre recién pasado por ONU-SIDA a través del informe que emitimos a final de año en ocasión del Día Mundial del SIDA, nos hablan de 26 millones de personas en tratamiento a junio de este año. Y eso representaba apenas 2,4% más que el mes de junio de 2019. Por comparación, la cobertura de tratamiento incrementó más o menos 4,8% entre enero y junio de 2019. Vean ustedes que es una reducción del 50%. En la gráfica pueden ver ustedes aquí, este puntito rojo era la meta donde debíamos llegar a diciembre de 2020. No estaremos llegando a esa meta. 4 millones de personas adicionales necesitarían tener acceso a tratamiento para poder alcanzar la meta de 30 millones de personas a finales de 2020. Mencionaba pues que la consecuencia de no alcanzar los objetivos nos lleva a 3,5 millones de nuevas infecciones adicionales a que si se hubieran alcanzado los objetivos. Y 820,000 muertes adicionales a si se hubieran alcanzado los objetivos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vean ustedes, por ejemplo, en contraste, cuántas muertes han habido por COVID-19. Si ustedes llevan el conteo a diario, ya llevamos más de 1 millón de muertes por COVID-19. Y ahí es donde se ve la fuerza de las dos pandemias. Un VIH que sigue generando muertes por casi 1 millón al año. Y una pandemia que tenemos con nosotros desde hace muchos más años. En el caso de la situación regional, vean ustedes la tendencia. El número de personas que viven con VIH en la región es de 2.100.000. Y el número de nuevas infecciones en la región en este año es de 120.000. ¿Qué significa esto en el contexto general? 21% de nuevas infecciones por VIH desde 2010 a 2020. No nos está yendo bien en la prevención. Por el contrario,
vemos que el tratamiento sí está teniendo un impacto significativo, una reducción del 8% de muertes relacionadas al SIDA en 2020. Creo que los esfuerzos de prevención deben duplicarse, deben intensificarse y vamos a necesitar de ese refuerzo desde la perspectiva comunicacional y aprovechando incluso las nuevas redes o las nuevas maneras de comunicarse, particularmente porque muchas de estas infecciones suceden en jóvenes. Decía que las infecciones también nuevas, un 77% de ellas, casi 80%, vienen en poblaciones clave. Hombres gay y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas trans, las trabajadoras sexuales y sus clientes. Y eso implica la pregunta de dónde estamos colocando los recursos. Haciendo un análisis del flujo de financiamiento para la respuesta al SIDA en América Latina, nos damos cuenta que los recursos que vienen de la cooperación internacional los que se dedican a la prevención o a acceso a las poblaciones clave. Los fondos propios del país generalmente no se dirigen a estas poblaciones. Necesitamos incrementar los recursos que van dirigidos hacia ellas. La cascada de tratamiento, que es lo que hemos venido hablando, a nivel global, el 90-90-90 está en la primera, 81, América Latina 77, no nos va muy lejos. Global, la segunda 90, 66, 67 y 60, y el tercer 90, 59 y 53. Creo que lo que queda aquí importante es que todavía no hemos logrado la supresión viral. Este tercer grupo es clave, es esencial, es importante y ojalá podamos encontrar números más altos en nuestro próximo informe. El avance hacia el 90-90-90 también desde la perspectiva de las personas en tratamiento, quizás un poquito más cerca de las perspectivas globales. Veamos la cobertura de tratamiento antirretroviral por sexo. Aquí tenemos los continentes, incluyendo Asia-Pacífico. Hemos separado el Caribe y América Latina en la segunda y cuarta columna respectivamente. Vean ustedes que el acceso a tratamiento para mujeres es más alto en todos los continentes. En América Latina, un poco más bajo que en el Caribe, pero más o menos en la misma proporción que los demás. Europa Occidental y Central y América del Norte son quienes reportan las tasas más altas, al igual que África Oriental y Meridional. Las brechas del 90-90 por sexo. Creo que en ese sentido, vean ustedes cómo las mujeres en general están teniendo mucho mayor acceso y conocen su estado su estado de VIH serológico. Puede variar país por país. Aquí tenemos América Latina, aquí tenemos Guatemala y aquí tenemos Chile. Un poquito más acceso o conocimiento de las personas que viven con VIH en Chile que en Guatemala. Aquí tenemos todos los países de la región y en ese sentido vemos cómo el color, yo diría, aqua, cobertura de atención médica universal, el color rojo, cobertura de salud reproductiva, natal y materna, y la última columna es la proporción de personas que viven con VIH con acceso a tratamiento. Pueden ver ustedes que las primeras dos columnas muestran mucho mayor cobertura. La atención médica y la atención materno-infantil tienden a tener un lugar preferencial versus lo que es las personas que viven con VIH y el acceso a tratamiento. No pretendo que se pueda leer esta gráfica, pero los marcos legales todavía nos hablan de muchos elementos en rojo, que están relacionados a estigma, discriminación, legislación que criminaliza la homosexualidad, particularmente en el Caribe,
o acciones punitivas dentro del marco legal hacia las personas que viven con VIH. En cuanto a la sostenibilidad y el financiamiento, vemos que en América Latina se está por cumplir con la meta que se tenía marcada para 2020. Ha habido unos incrementos quizá más significativos hacia 2015, pero la inversión de fondos nacionales, debo reconocer que ha continuado creciendo. Es la distribución de ese recurso el que nos da un poquito de retos. Por supuesto, en los temas del informe que ha salido este 26 de noviembre, sumarizamos las insuficientes acciones e inversiones en VIH y otras pandemias existentes, lo que nos ha expuesto a las amenazas a nuestra salud. Necesitamos acciones definitivas de respuesta a estas pandemias y, por supuesto, una arquitectura que involucre recursos humanos para lograr capturar la experiencia que hemos acumulado durante todos estos años. Vean ustedes, también aquí se hizo un análisis de lo que sería escenarios donde se interrumpía el tratamiento o las entregas de servicios en el mundo debidos a COVID. Se habló de la interrupción de tratamiento, se habló de la introducción de la reducción de las pruebas, etc. Y se proyectó qué pasaría con 3 meses de interrupción, con 6 meses de interrupción y con 2 años de interrupción. Al principio, este informe se hizo y hablaba de cerca de 800.000 muertes a mitad del año 2021. Hemos logrado volver a hacer el modelaje y hemos visto que realmente la interrupción fue corta y que las cifras que originalmente se habían proyectado eran mucho más amplias. Entonces, si bien es cierto, se proyectó acá un exceso de muertes, con el tiempo, ven ustedes hasta aquí, hasta 2025, se proyecta que el efecto de COVID sería de corta duración. No será una preocupación más debido a esta actualización y debido a que los países rápidamente, todo lo que eran las líneas de producción, volvieron a operar, particularmente en la India y en China. En términos de responder a y aprender de la COVID, unos pocos comentarios. Las restricciones debidas a COVID aceleraron la innovación a la hora de la prestación de servicios. Pudimos incluso incluir servicios que ya estaban recomendados. La dispensación de meses de terapia múltiple es una de ellas, la autoprueba es otra de ellas. Y esperamos que seguir trabajando en esa línea, ¿no?, de innovación para que esto nos ayude a llegar mejor a las personas. La novedad más importante quizás es que hemos publicado este 26 de noviembre los objetivos del SIDA para 2025. Como bien decía el doctor Pedrola en algún momento, ya no estamos hablando más de 90, 90, 90. Hemos pasado a la fase de 95, 95, 95. Y la gran diferencia en este momento es que queremos el 95% de todas las posibles subpoblaciones. No queremos que de pronto se quede un 5% con una población completa. No, queremos alcanzar todo lo posible en 95% de ellas y por supuesto que las personas viviendo con VIH y en riesgo estén en el centro. No voy a entrar en todos los detalles de las nuevas metas para 2025, pero quizá lo más importante es señalar que buscamos una cobertura del 95% como un conjunto básico de servicios para VIH y nos proponemos la eliminación de barreras sociales y legales, una diferencia de las metas anteriores, y enfatizar la importancia de integrar a la respuesta al VIH con los esfuerzos de la cobertura universal. Una manera de presentar los mismos objetivos. Yo les invito a revisar el informe que ha sido publicado, ya está en línea.
vamos a hablar de los servicios de VIH, la integración, que desde hace mucho tiempo estamos hablando de la integración de los servicios de VIH a salud sexual y reproductiva, pero también ahora ingresamos los facilitadores sociales dentro del enfoque de trabajo para 2025, siempre centrados en las personas y específicos para cada contexto que estemos trabajando. Nosotros consideramos que el impacto de las metas para 2025 nos pueden ayudar a reducir la brecha que nos quedó de no haber alcanzado las metas 90-90-90, utilizando el 2010 como línea de base, que lo hice para varias de las diapositivas que utilicé en esta presentación. La eliminación de las barreras sociales y legales es clave y no solo servirá para atender el VIH. Y por supuesto, la ausencia de avances en estos facilitadores sociales sí que nos socavaría los esfuerzos para alcanzar los objetivos entre 2020 y 2030. Yo voy a concluir en esta diapositiva donde creo yo que el llamado insistente de la presencia de las comunidades dentro de la toma de decisiones, dentro de el liderazgo de las acciones a tomar, toma un giro importantísimo, y la estrategia que está por ser aprobada en diciembre, en la mitad de diciembre, en nuestro board, es una estrategia que no será la estrategia solo de ONUCIDA. Es una estrategia donde está sumado PEPFAR, donde está sumado el Fondo Mundial. Vemos esa estrategia como una estrategia global. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, César. Realmente muy impresionante los números, los datos que nos has brindado, y creo que bueno, nos va a ayudar un poco luego para poder discutir sobre este tema. Para nosotros como AHF Argentina nos interesa poder mostrar que la problemática y la epidemia del VIH-Sida no ha terminado. Y es por eso que venimos trabajando desde hace unos 3-4 años conjuntamente con la Red Argentina de Periodismo Científico, en el objeto de hacer sinergia y poder trabajar en conjunto la temática del VIH-Sida y las infecciones oportunistas y enfermedades relacionadas. Y es por eso que para mí también es un honor, un placer poder presentar a Nora Barr. Ella es periodista científica, ya desde hace 4 décadas. Es editora de Ciencia y Salud del Diario La Nación y presidenta actual de la Red Argentina de Periodismo Científico. Es autora del libro 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, de la editorial Paidós, y Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas, de la editorial Planeta. Así que le doy la palabra a Nora Barr y nos esperamos que finalice para después ya traerle las preguntas a ambos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al doctor Núñez. Bueno, tuvimos una primicia con la presentación del informe de ONUCIDA que, como todos los años, se produce para esta época. Yo me gustaría enfocar otro aspecto de la pandemia, porque como dijo alguna vez un epidemiólogo, una pandemia es un problema social con algunos ingredientes biológicos. Por supuesto que en toda pandemia es importante enfocarse en el agente causal, buscar terapias, ¿no es cierto?, buscar cómo resolverlo, conocer, trazar estrategias para que en el caso de las enfermedades transmisibles no siga propagándose, pero también tiene todo un aspecto social que tiene que ver con las conductas de las personas y que a veces con
con condicionantes económicos, con determinantes sociales de la salud, y que muchas veces tienen un peso tan importante como los otros puramente médicos o biológicos, ¿no? O epidemiológicos. En el caso del VIH, esto tiene mucho que ver con, y de otras pandemias, tiene mucho que ver con la comunicación. La comunicación no es solo que uno hace cosas y después las comunica, como me decía un colega hace pocos días, sino que la comunicación produce cosas también. Nosotros como comunicadores también podemos producir hechos, podemos hacer que las personas tomen conciencia y puedan testearse, por ejemplo, para ver si son portadores del VIH. Podemos inspirar conductas de cuidado, de prevención, que como mencionó el doctor Núñez, es una de las asignaturas pendientes en materia de control de esta pandemia. Y entonces tenemos una función que no es momento de comparar, pero que es importante dentro de todas las acciones que se hacen para controlar la transmisión del VIH. La pandemia, ahora estamos viviendo otra pandemia, la pandemia del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, pero cuando comenzó a mí me trajo muchas reminiscencias de lo que fue el comienzo de la pandemia del VIH, porque también estuvo rodeada de incertidumbre. Era un nuevo virus que no se sabía, no se sabía muy bien qué causaba esos casos de neumonía. Fue mucho más rápido la identificación del virus y la secuenciación, pero de alguna manera también, como el VIH empezó como un virus desconocido, que no se conocía, hubo que buscar identificar al virus causal de estos cuadros que empezaban y que los médicos no podían reconocer. Y también tiene punto de contacto con otros brotes, como el brote del Zika, o el del SARS-CoV-1, ¿no es cierto? Virus que desconciertan a la comunidad y desconciertan también nosotros como periodistas, también tenemos que lidiar con ese desconcierto que produce en la comunidad científica, que no sabe cómo lidiar con algo sobre lo que todavía no están escritos los manuales. Los primeros artículos que hubo sobre VIH estaban en las partes traseras de los diarios, ¿no es cierto? Eran notas pequeñas, aquella famosa la peste rosa, no se sabía de qué se hablaba, salían en los diarios norteamericanos primero como unas columnas muy finitas, ¿no es cierto? Y durante algún tiempo estaba relegado porque esa incertidumbre hacía que el periodismo no supiera muy bien cómo lidiar con esto, qué trascendencia tenía. Pero muy rápido, a medida que fueron descubriéndose los resortes, digamos, de esta nueva, lo que iba a ser una nueva pandemia, el VIH-Sida ocupó realmente los titulares de los diarios durante muchos años, ¿no? A medida que se descubrían nuevas terapias, que se descubrían los cócteles antirretrovirales, se diseñaban estrategias, se probaban, había ensayos para probar la validez de ciertas estrategias, se llegaba a la conclusión y se recomendaba mundialmente la estrategia del 90-90-90 y se buscaba, se perseguía el desarrollo de una vacuna que lamentablemente hasta ahora no fructificó en una fórmula verdaderamente exitosa. Pero a medida que se hizo controlable, se hizo una enfermedad que no tenía por qué ser mortal, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo que ocurría eso,
la cantidad de artículos y la atención de los medios con respecto al VIH fue decreciendo. Ya se supo que una persona bien en la cual podía diagnosticarse, podía tratarse bien tratada, tenía la misma expectativa de vida que una persona sin VIH, que incluso se podía eliminar la transmisión con el tratamiento adecuado y disminuyendo los niveles virales en la sangre. Y entonces, bueno, pareció que esta disminución de la gravedad, de ese peligro de muerte que espantó tanto a la humanidad, fue decreciendo, y con el decrecimiento del temor también se relegó la presencia del VIH-Sida a las páginas interiores y a veces desapareció de la agenda pública. Nosotros como periodistas científicos estábamos acostumbrados a hacer varias notas sobre VIH a lo largo del año, y este año probablemente muchos, yo personalmente y muchos de mis colegas, no hayamos escrito ni una sola, porque como dijeron ustedes, llegó esta pandemia, también con un virus al principio desconocido, de la que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Queda inmunidad? ¿No queda inmunidad? ¿Habrá, digamos, complicaciones a largo plazo? Hay muchas preguntas todavía desconocidas con respecto a cómo se propaga exactamente, los asintomáticos o presintomáticos, cuál es el papel que tienen en la diseminación de este virus respiratorio. Y entonces, realmente tomó por asalto el mundo y produjo algo que por lo menos para esta generación fue inimaginable, porque detuvo literalmente al mundo entero. O sea, como nunca antes, por lo menos como digo, en esta generación, miles de millones de personas se quedaron en sus casas para evitar una mayor propagación del virus que hubiera resultado en un número todavía mayor de muertos, porque sabemos que la mortalidad va de la mano con el número de casos, ¿no? De personas que se infectan con el coronavirus. Ahora, el impacto de esta pandemia de COVID es enorme en términos económicos, en términos sociales, en términos educativos y en términos sanitarios también. Es enorme, no cabe duda. Pero hay todo un aspecto del impacto de la pandemia que no se está midiendo todavía, que todavía no estamos haciendo las cuentas porque todavía no se puede, por lo menos en nuestro país los sistemas sanitarios ni siquiera están pudiendo evaluar las muertes en exceso que produjo la pandemia de COVID. Y una parte de ese impacto enorme es justamente que se dejó de atender otras enfermedades no transmisibles y otras como el VIH que sí son transmisibles. Entonces, no sabemos todavía, tanto porque todo el sistema sanitario se diseñó y se acomodó para enfocarse y tener como prioridad esta pandemia, ¿cuántas muertes por exceso habrá habido de infartos, de ACV? También porque muchas personas preferían no ir a los hospitales por temor a contagiarse el coronavirus, por diabetes, por hipertensión. No sabemos todavía eso no está evaluado, pero indudablemente que cuando baje la marea y podamos retomar una cierta normalidad, esos números van a poder calcularse y vamos a poder tener una imagen más fiel del verdadero impacto de esta pandemia. Y como decía, uno de los aspectos que tiene que ver
con un impacto que nadie está midiendo por ahora, es el impacto que tiene en el VIH, que, bueno, nosotros acabamos de escuchar los datos del doctor Núñez, lamentablemente teniendo fármacos, teniendo una terapia, teniendo los fármacos antirretrovirales efectivos, cada vez más accesibles y más fáciles de administrar para el paciente, porque recuerdo las primeras notas que hacíamos en el suplemento de salud del diario en el que trabajo, allá por 1990 y pico, 95, hicimos una tapa donde salía un paciente y decía, el paciente era además fotógrafo y había tomado una foto de sí mismo con una pastilla de un antirretroviral en su lengua, y ese era un primer plano, y contaba en la nota que tenía que tomar, yo ahora no recuerdo exacto, pero 28 pastillas por día, algo así, era un número enorme. Ahora el tratamiento se hizo más fácil, tiene menos efectos adversos, los pacientes pueden controlarse bien, pero si dejan de hacerlo, ¿cuántos pacientes habrán perdido contacto con sus médicos por este rediseño de los servicios de atención? Hay, por ejemplo, prepagas que dejaron especialidades sin atención a los pacientes porque todo el sistema se adecuó para atacar y para, digamos, enfocar la emergencia que se creyó y que ocurrió iba a producirse en las salas de terapia intensiva por los cuadros graves de COVID. Entonces hubo una cantidad de especialidades que simplemente aconsejaron, incluso desde el Ministerio de Salud, que todo lo que no fuera urgente se dejara para después. Bueno, ¿cuántos pacientes tal vez perdieron el contacto con sus médicos? ¿Cuántos pacientes no concurrieron? Nosotros como periodistas científicos insistimos y nos preocupamos, digamos, de dar a conocer la necesidad de hacerse el test de VIH por lo menos una vez en la vida para todos. Hay tests ahora que pueden realizarse en 20 minutos, cuyo resultado se puede obtener en 20 minutos, que son fácilmente utilizables para cualquier persona. Sobre eso hay que insistir para poder llegar a todas esas personas que son portadoras del virus, pero que no lo saben, no lo conocen. Y entonces todo eso se dejó de lado y sabemos que la agenda de los medios es también un indicador para las cosas importantes y que merecen atención por parte de la sociedad. Si algo no está en los medios, también parece menos importante. Así que realmente este es un impacto enorme. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que el VIH-Sida vuelva a estar en los medios, que, como decía, de alguna manera son un puntero que le indica a la sociedad, ojo, hay que pensar en esto, hay que estar atentos a esto? De alguna manera son los medios los que configuran ese universo simbólico. Esto es lo importante, esto es lo que merece atención, porque la sociedad nos da un cheque en blanco a los periodistas, suponiendo que como nos enteramos de todas las novedades en cada tema y tenemos contacto con tantos decisores, con tantos funcionarios, con tantos especialistas, con tantos investigadores, en el caso de los periodistas especializados en ciencia y salud, vamos a poder mostrarles qué cosas son las que merecen atención y sobre qué cosas hay que estar pendientes y hay que estar pensando. Aquellas porque son sabidas o aquellas otras que son controvertidas y todavía sobre las que todavía no hay una decisión unánime por parte ni de los investigadores ni de la comunidad científica. Y en ese sentido, las noticias sobre VIH-Sida son importantes porque son
las que de alguna manera señalan, esto es importante, tenemos que prestarle atención, hacernos un test puede decidir nuestra calidad de vida e incluso puede decidir entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a tomar este tema? Bueno, los periodistas necesitamos noticias. No basta con que un tema sea importante. Necesitamos novedades. ¿Por qué el VIH-Sida estaba en el centro de la información durante tantos años? Porque las novedades se sucedían a un ritmo casi vertiginoso, aparecían nuevos antirretrovirales, nuevas fórmulas, se averiguaba sobre la biología del virus, se estudiaba qué tratamientos o qué estrategias eran las más efectivas. Bueno, en los últimos años se habló, en los últimos tiempos, del PrEP, ¿no es cierto?, como método de prevención. Bueno, necesitamos novedades. Ayer o antes de ayer estábamos hablando sobre la resistencia a los antimicrobianos, otro problemón de salud pública y que ocupa también a la Organización Mundial de la Salud y sobre la cual hubo una alerta mundial hace 5 años para traerlo a la conciencia de la sociedad, de los que diseñan políticas públicas. Y algunos que tienen que ver con estos temas nos decían, bueno, hay que recalcar que hay que lavarse las manos. Claro, pero esa no es una novedad. No basta con que algo sea importante para que los periodistas podamos traerlo al universo de la información. Necesitamos noticias, necesitamos novedades. ¿Qué es una noticia? Bueno, una noticia es algo que atrae la atención del público por distintos motivos, ¿no es cierto? Puede ser una entrevista a una personalidad relevante, puede ser un descubrimiento que va en contra de lo aceptado, de las hipótesis aceptadas. Por ejemplo, cuando era rutinario administrar terapia de reemplazo hormonal a las mujeres en menopausia y un enorme ensayo, en un enorme estudio clínico en miles y miles de mujeres ofreció o arrojó resultados que mostraban que en realidad aumentaba un poco el riesgo en lugar de mejorar la calidad de vida de las mujeres. Ese tipo digamos, de resultados inesperados, por supuesto, siempre son motivo de atención por parte de los medios de comunicación. Controversias, nuevos resultados de ensayos clínicos, todo eso forma parte del universo que podemos usar los periodistas científicos en nuestros reportes. Porque lamentablemente en la redacción, como decía, no basta que un tema sea importante para que ocupe el centro de la información. Hay una lucha un poco darwiniana entre las noticias, ¿no es cierto? Y es lo que pasó este año. Llegó, irrumpió de alguna manera un virus desconocido sobre el que no se conocía mucho, que se transmitió a la velocidad del rayo por todo el planeta, que se creyó que iba a quedar como el SARS-CoV-1 reducido al sudeste asiático y repentinamente lo veíamos propagándose como un reguero de pólvora en los países europeos. Y eso dejó de lado toda otra información. Para ponerles un ejemplo muy gráfico, incluso hubo diarios que rediseñaron lo que se conoce como la echada de las secciones en el diario para darle una primera, digamos, parte del diario toda íntegra al tema coronavirus. Se dejaron de lado, se eliminaron secciones para poder dedicar una parte importante del diario al tema coronavirus.
Tal era el interés, la avidez por conocer más, por saber más, por enterarse de todos los nuevos conocimientos y por enterarse de las medidas que se iban tomando para frenar la expansión de la cantidad de casos. Si a esto le sumamos los enormes cambios y las enormes alteraciones que introdujo la pandemia en nuestra vida de todos los días, con cuarentenas, aislamientos, en fin, realmente el panorama noticioso durante muchos meses estuvo dominado totalmente por la pandemia. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, ahora está empezando a cambiar, no porque la pandemia ya no tenga importancia, sino porque la perspectiva de que haya una vacuna eficaz en un tiempo limitado permite que las personas, ya conocida gran parte de la biología del virus, su modo de transmisión, y ya llegado a un acuerdo de cuáles son las medidas preventivas, y bueno, en el caso de nuestro país y de gran parte de la región, ¿no?, de toda Latinoamérica, que está entrando en una época en que están bajando de alguna manera, como dicen los especialistas en políticas sanitarias, el epicentro volvió a trasladarse a Europa con la llegada del otoño y el invierno europeo. Bueno, poco a poco la marea va bajando y va habiendo lugar, espacio para volver a traer otros temas tan importantes. No digo más, porque bueno, cada aspecto de la salud pública es importante, pero recordemos que el VIH-Sida también es una enfermedad transmisible, tiene la ventaja de que, bueno, se viene batallando desde hace casi 40 años, se logró diseñar una terapia, se conoce cómo prevenirlo, hay test rápido, un montón de herramientas que hubo que diseñar a las corridas durante este año para el coronavirus, que no había, todavía hay tampoco una terapia efectiva. No se conoce otra terapia más efectiva que el aislamiento, pero bueno, está la perspectiva de una vacuna eficaz. Hay 200 en desarrollo y hay como 10, 12 que están avanzando muy rápidamente, y que en principio, todo es tentativo, pero en principio parecería que ofrecen resultados, una eficacia incluso mayor de la que se había anticipado, y entonces esto ya nos deja volver a tratar otros temas importantes. El VIH con herramientas para controlarlo y con estrategias que podrían terminar con la pandemia, sería realmente imperdonable que desapareciera de los medios de comunicación. Pero nosotros no podemos hacerlo solos. Los periodistas solos no podemos hacerlo. Para eso necesitamos noticias, necesitamos novedades, necesitamos pensar, y creo que la comunidad científica y la comunidad médica tiene también que tener vías de intercambio con los periodistas científicos para pensar juntos de qué manera podemos volver a hablar del VIH-Sida, el VIH-Sida pueda volver a estar en el centro de la agenda, para que todas estas estrategias que se diseñan desde el mundo sanitario, desde el mundo médico y desde el mundo científico, lleguen a las personas realmente las adopten y las pongan en práctica, porque si no, no van a pasar de ser una teoría excelente, pero teoría al fin, ¿no? Creo que en esto siempre tratamos de hacerlo, se trabajó mucho en conjunto,
pero hoy más que nunca me parece que hay que volver a trabajar en conjunto y especialmente, bueno, desde la comunicación, el diálogo con los periodistas científicos, a su vez a tratar de abrir espacios en los medios de comunicación para que se traten temas de salud, de ciencia y salud. A veces los organismos internacionales pueden hacerlo, tienen la influencia, y me parece que es un tema que no debería dejarse de lado. Es tan importante para el control de la pandemia, para esta de COVID, como la de otros, como el VIH-Sida, tanto lo científico como lo comunicacional. Alguien dijo, hablando de COVID, pero creo que se aplica también al VIH-Sida, las pandemias se gana en el consultorio o en el laboratorio. Y yo me permito disentir, creo que las pandemias también se ganan en la comunicación y en las palabras, ¿no? En las palabras, en las imágenes, en las ideas. Así que, y en eso, bueno, nosotros tenemos una tarea importante y también desde el mundo sanitario y de las organizaciones internacionales, la tarea de promover el periodismo científico y promover la comunicación de estos temas para que estas estrategias realmente lleguen a aplicarse. Así que les agradezco muchísimo la invitación, siempre un placer y poder participar y reflexionar sobre cómo podemos entre todos agregar un granito de arena para mejorar lo que tiene que ver con estos temas que son realmente importantes en la salud pública. Bueno, muchas gracias, Nora. Creo que fuimos logrando lo que teníamos como objetivo, que era esto de reflexionar a través de números, de cifras, a través de la visión política que se tiene desde ONU-SIDA y desde la visión de los medios de comunicación. Vamos a tener solo 10 minutos para tocar 2 o 3 preguntas, y la pregunta que se abre aquí es, como bien decías, Nora, el coronavirus dio la posibilidad que muchos medios cambien su formato y darle un lugar preponderante al COVID dentro de hoy de los medios. ¿Cómo podemos? Esto lleva a que, en definitiva, una temática de salud pública está teniendo un lugar importante dentro de la agenda. ¿Cómo podemos hacer para que ese lugar no lo volvamos a perder desde la salud pública y mantenerlo dentro de la salud pública y agregando todas estas problemáticas que también tenemos además del COVID? Esa es mi pregunta para ambos. No sé si quiere contestar el doctor. Yo tengo una idea, es muy difícil. Como ustedes saben, los periodistas que nos dedicamos a estos temas somos un poco el tercer mundo de la comunicación, ¿no? Incluso en los últimos años se vivió una crisis de periodismo científico, de periodistas científicos, no solo en la Argentina o en la región, sino también incluso en los países desarrollados. Ahora, poco a poco, tal vez se frenó eso, pero incluso grandes diarios como The New York Times u otros prescindieron de gran parte de su planta de periodistas científicos. En los países de América Latina, de la región, y particularmente en la Argentina, se perdieron, se había avanzado en ocupar espacios dedicados exclusivamente a estos temas, y durante la última década se fueron perdiendo. Y especialmente en los últimos 2 o 3 años hubo incluso una crisis de medios muy grande, ¿no? Y tenemos el gran problema de que no se reconoce la especialización. Así como en cada noticiero hay periodistas de economía y de política, y hasta ahí, si nos descuidamos, hay astrólogos, pero hay un meteorólogo, seguro que hay un meteorólogo, sin embargo, y un especialista, un periodista en deportes, esos nunca faltan. Sin embargo, los invito
a encontrar noticieros televisivos donde ocupen un lugar periodistas científicos. Prácticamente no hay, y si hay son realmente excepcionales, siendo que la ciencia y la tecnología y la salud producen, bueno, y son vitales, producen una enormidad de noticias y son vitales para tomar prácticamente todas las decisiones que tomamos diariamente que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra calidad de vida, con nuestra vida en comunidad, y que tienen que ver incluso con temas políticos o económicos. No se reconoce la necesidad de estar formado en el tratamiento de estas noticias. Y así vimos como, por ejemplo, en plena pandemia de COVID, la mayor parte de las noticias fueron tratadas por periodistas de economía, de política. Hubo, sí, periodistas científicos trabajando, pero se reconvirtieron totalmente los periodistas dedicados a otros temas. Algunos lo hicieron bastante bien, pero algunos lo hicieron muy mal. Incluso hubo conductores de televisión que, sin saber absolutamente nada sobre estos temas, dieron consejos nefastos a la población sobre, por ejemplo, tomar dióxido de cloro para prevenir el cuadro de COVID. Consejos que se difundieron e incluso tuvieron consecuencias como muertes de chicos en la Argentina. Murió un bebé, un chico de 5 años, porque sus padres le dieron dióxido de cloro para prevenir COVID. O sea que la verdad es que, ¿cómo se puede hacer? Yo en tantos años de trabajo no encuentro todavía la fórmula. Diría que no depende solamente de los periodistas científicos, tampoco de que haya noticias, porque noticias, como digo, hay muchísimas. Me parece que la posibilidad tiene que ver con razones económicas, comerciales, con una cultura de las redacciones, donde se da por sentado que a la gente, entre comillas, le gustan ciertos temas, cuando en realidad las búsquedas sobre temas de salud son las búsquedas número 1 en Google. ¿No es cierto? Eso está estudiado. El tema prioritario de búsquedas en Google son los temas de salud. Evidentemente tiene que haber algún interés, pero bueno, yo creo que tiene que ver, como decía, con una tradición, con una cultura. No sé si esta pandemia, tal vez como efecto positivo, no como efecto adverso, puede dejar abierto algún espacio un poco mayor para estas noticias. Pero lo cierto es que durante este año, bueno, hubo una cantidad de noticias dedicadas a temas vinculados con salud, estrictamente con esta pandemia, que no tiene precedente en la historia y que además la avidez del público por conocer más y más sobre estos temas fue incomparable y justamente los directivos de los medios se daban cuenta porque todo el tiempo estaban pidiendo más y más y más notas sobre el tema. Pero como el público también es muy voluble, en cuanto empezó a bajar un poquitito ese interés, ¿y cómo lo miden el interés? Por los clics en las ediciones online o por el rating en los canales de televisión, inmediatamente los productores y los jefes de redacción empezaron a mirar hacia otro lado y dijeron, no, la gente ya se cansó, vamos a buscar otros temas. O sea, no basta, como decía, con que un tema sea importante. Se necesita también que atraiga el interés del público. Y nosotros, digamos, tratamos de atraer el interés del público con noticias que sean significativas para la vida de nuestros
de nuestros oyentes, nuestros lectores, ¿no es cierto?, que los ayuden a tomar decisiones informadas, y nos formamos y tratamos de mejorar de qué forma tenemos que hacerlo, cómo tenemos que transmitir esas novedades justamente para atraer la mayor cantidad de público posible. Esa es la tarea de los periodistas científicos, ¿no? Poder evaluar noticias y poder transmitirlas de una manera atractiva, significativa y rigurosa al mismo tiempo. Gracias, Nora. ¿Y doctor Núñez? A ver, Miguel, yo creo que en esta época lo que hemos visto es como un alejamiento de la rendición de cuentas, porque esa rendición de cuentas se diluyó en el sector salud. Vos me preguntás por la salud pública, donde hay este compromiso de los saludistas y todos los que trabajamos en la entrega de servicios de salud de cuidar, en este caso, la salud, salvar las vidas. Esta pandemia nos mostró cómo no aprendemos de la historia, y la historia que no conocemos es la que se va a repetir. ¿Cuánta gente nos citó la epidemia de 2018 y donde mirábamos fotografías históricas de gente con mascarilla y de gente que protestaba la mascarilla? Gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Estamos en un mundo 100 años después de esa pandemia donde el dólar pesa muchísimo más. Y me refiero al dinero. La presión de los gobiernos por liberar la economía después de los encierros ha sido muy grande en todos los países, no me refiero a uno en particular. Y eso sobrepasó las recomendaciones de salud pública. Creo que hemos visto en los medios de comunicación rebatir recomendaciones sensatas de salud pública por personas, como bien decía Nora, que de pronto no tenían ni idea ni siquiera de lo que estaban hablando, recomendando tratamientos que ni siquiera eran empíricos, eran, no sé, a alguien se le ocurrió recomendar para qué servía tal o cual producto. Así que la rendición de cuentas es para mí un mecanismo que debemos de poner en práctica para volver a una salud pública que realmente nos dé resultados. Desde ONUCIDA nosotros lanzamos un documento de análisis que se llama Un momento, dos pandemias y tres oportunidades. Entonces, el momento en el que estamos viviendo, las dos pandemias son la de COVID y la de VIH. ¿Cuáles son las tres oportunidades? Número uno, aprender de la respuesta al VIH. Creo que en ese sentido, la COVID-19 afecta a las comunidades y comunidades que están en la pobreza, comunidades que necesitan atención, pero también comunidades que deberían sentarse a la mesa, como lo he dicho varias veces ya durante esta presentación. Las respuestas de COVID-19, así como las respuestas del VIH, deben estar basadas en derechos humanos y en igualdad, con atención particular en eliminar la criminalización. Vimos cómo el que se saltaba la cuarentena era multado o era metido a la cárcel y más bien generaba muchísimo más posibilidades de daño. Número dos, el apalancar las inversiones. Lo hicimos en VIH, invertimos en laboratorio, invertimos en centros de atención. Lo mismo debería ser ahora para el COVID. Sé que las máquinas para carga viral se han estado utilizando para las PCR de SARS-CoV-2 y bueno, veamos cómo se puede invertir un poquito más, ¿no? Para que logremos tener disponibilidad de estos equipos o de estas infraestructuras o de recursos humanos en el área de salud que nos permitan responder más rápido y mejor. Como lo dije al principio, la inequidad nos llegó a la salud pública con una pobrísima inversión en los últimos 25 años. El liderazgo político desde la salud pública
debe ser basado en la evidencia científica. Y en ese sentido, desde una perspectiva global, regional y de país. Un compromiso político que no va acompañado de presupuesto es demagogia. Y eso lo he dicho antes y lo repito ahora. La tercera oportunidad, reimaginémonos los sistemas de salud. Ya sabemos cómo funcionaban antes de la COVID, qué sistemas necesitamos, qué necesitamos mejorar. El VIH nos ha dado lecciones que nos pueden ayudar a mejorar, a ser más efectivos, a ser más inclusivos, equitativos, basados en derecho, donde realmente las personas sí tienen acceso a todos estos elementos que conocemos. Yo diría, Miguel, que eso resume en gran medida lo que yo te podría responder. Coloco en pantalla, si lo podés ver, quizás en Zoom, el resumen de estas nuevas metas. ¿Sí lo estás viendo? Donde tenemos que se reitera el conocer el estatus al 95%, el que se le entregue el tratamiento al 95% de las personas y que haya supresión viral en el 95% de las personas. Pero además agregamos 95% de cobertura en los servicios que eliminan la transmisión vertical. América Latina y el Caribe puede eliminar la transmisión de madre e hijo y no lo ha podido hacer realmente, no sé, pueden haber muchas razones, pero tenemos la capacidad de hacerlo. El 95% de mujeres que accesan a servicios para VIH y salud sexual y reproductiva y el 95% de personas que utilizan prevención combinada. Mira cómo además agregamos otros elementos. Menos del 10% de los países tienen leyes punitivas. Menos del 10% experimentan estigma y discriminación y menos del 10% experimentan desigualdades o violencia de género. Y todo esto bajo un marco de abordajes integrados con las personas al centro y en contextos específicos. Quizá una respuesta un poco compacta y con muchos elementos que podría ampliar o abundar, pero me parece, Miguel, que podemos reinventar cómo vamos a entregar la salud a las comunidades que lo merecen y lo necesitan. Para UNOCIDA es un gusto el haber compartido contigo, con Nora, esta sesión y reiteramos nuestro mejor compromiso de parcería con AHF. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias Nora. Los tiempos nos llevan a ir cerrando. Yo creo que el objetivo que teníamos cuando arrancamos este panel se cumplió con creces. Van a llegar y están llegando muchas preguntas que seguramente se las vamos a hacer llegar después a ustedes directamente porque no nos dan los tiempos como para poder contestar todas ellas. Y realmente nos encontramos en este final del 2020, nos encontramos ya en vísperas de un nuevo 1 de diciembre, del Día Internacional de la Respuesta al VIH. Recuerdo hace un año, ya veíamos que no todos los países iban a alcanzar las metas 90, 90, 90 y eso ya nos preocupaba porque veíamos perder la oportunidad, como bien dijeron tanto Nora como César, de terminar con la pandemia del SIDA en el 2030. Que además, hoy en marzo en Argentina nos encontramos, o todo el 2020, nos encontramos inmersos en otra pandemia como el COVID-19, una pandemia que azota con mucha fuerza a las Américas y que ya lleva contagiados al día de hoy a 60 millones de personas en todo el mundo con casi 1.5 millones de muertos. Ya los epidemiólogos sabemos que las pandemias no están solas, sino que por lo general hacen sinergias con otras y lo que llamamos actualmente sindemia. En Argentina ingresamos en un lockdown, en una cuarentena, apenas tuvimos los primeros casos y esos
y eso nos ayudó para adaptar el sistema de salud a la COVID-19. Pero ese buen rédito para esta nueva pandemia nos jugó en contra de la otra que ya veníamos padeciendo, como el VIH-Sida. Esto llevó a que muchas personas no pudieran acceder a los test de VIH, a los controles médicos y de laboratorios habituales, a sus antirretrovirales. Y por otra parte, la grave crisis económica que veníamos atravesando se profundizó y hoy más del 40% de nuestra población vive por debajo de la línea de pobreza. También quiero recordarles los datos de la encuesta que fue realizada por HF Argentina en junio pasado, donde el 43% de las personas que tuvieron sexo presencial durante la cuarentena rompió la cuarentena. Y eso, de estas personas, el 56% no usó siempre preservativo. El objetivo que teníamos en estos 2 días de conversatorio fue buscar una alternativa para que podamos seguir trabajando durante la pandemia COVID-19 y para que no descuidemos las otras pandemias como el VIH-Sida. Desde HF empezamos a trabajar con turnos virtuales a través de las redes sociales para poder seguir asegurando el acceso al diagnóstico. También el acceso a preservativo, lo cual nos insumió en duplicar la cantidad de preservativos que distribuíamos anualmente para mantener y poder incentivar su uso. También tuvimos que comprar alimentos para poder paliar situaciones de personas que necesitaban un bolsón de alimentos, y eso muchas veces iba en contra de su estado virológico y de su infección. Estamos comenzando a impulsar un registro de autotest en Argentina, porque ya como lo dijo el doctor César Núñez, es una de las prioridades que se tienen en este momento, y en Argentina todavía no tenemos ningún autotest registrado para diagnósticos de VIH-Sida. En nuestras clínicas propiciamos la distribución de antirretrovirales por varios meses y en algunos casos les llevamos antirretrovirales a las casas de las personas. Y en consonancia con lo que planteaba el doctor Núñez, estamos trabajando para tener una nueva ley de VIH-Sida, hepatitis virales e ITS. Todo esto con el objetivo de mantener en la agenda el VIH-Sida, lo que estamos llamando como la otra pandemia. Así que es hoy que estamos cerrando este conversatorio, el desde ya agradecer a nuestros invitados de lujo y volver a decirles a todos aquellos que nos están viendo que desde HF seguimos impulsando en mantener nuestra promesa, en mantener la promesa, y que recordamos que también existe otra pandemia. Así que muchas gracias, Nora Bar, muchas gracias, César Núñez, y muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando a través de las redes. Bueno, muchísimas gracias a vos, Miguel, por la invitación. Un gran abrazo al doctor Núñez y a disposición. Encantado.